Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. La última sesión trabajamos el problema planteado en este momento en pizarra. Teníamos una resistencia, un inductor y un capacitor. Como tal, recordemos que la resistencia y el inductor son un solo equipo, ya que tenemos un inductor con resistencia 200 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. Con un voltaje de 250 voltios, frecuencia 50 hercios, la fuente alterna. Con las fórmulas que se encuentran a la derecha, logramos primero calcular la reactancia total. Con la reactancia y la resistencia sacamos la impedancia, así también sacamos el ángulo de desfase entre corriente y voltaje, y de aquí ya con esta impedancia pudimos hallar la corriente total del sistema, que sería la corriente que nos entrega la fuente. Esta sería la corriente calculada en este punto. Luego, ya con la corriente total del sistema, podemos aplicar la fórmula para hallar la potencia. I cuadrado R para la potencia activa, I cuadrado por reactancia total para la potencia reactiva, e I cuadrado impedancia para la potencia aparente. Y surgió la pregunta. Decíamos, bueno, y la fórmula que nos comentaba que potencia es igual a voltaje por corriente por coseno del ángulo. ¿Funcionará? ¿Servirá? Pues vamos a aplicarlo y comprobemos. En este caso, el voltaje de la fuente son los 250 voltios por la corriente que acabamos de hallar, en este caso 1.23. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo sí lo sacamos y vale positivo 8.8 grados. ¿Cuánto será esta potencia? Y observe que no le he dicho todavía, pero ya escribí potencia P. Vamos a ver por qué. Calculemos primero a cuánto equivale esta potencia que estamos calculando. Me pasan que la potencia es 303,88 y si analizamos se asemeja a nuestra potencia activa, por ende vatios. Por eso empiezo con P. También sabemos de aquí que hay una segunda parte de esta fórmula donde usamos que voltaje por corriente, pero en cambio ahora por el seno del ángulo. Y resulta que esto se lo emplea para la potencia reactiva. De esa forma, reemplacemos. Nos queda 250 por 1.23 por el seno de 8,8. ¿A cuánto será esa potencia reactiva en función de esa fórmula? Perfecto, 47,04. Aquí voltioamperios reactivos. ¿Y cómo hallamos la potencia aparente? Recuerde que la potencia aparente simplemente decíamos voltaje por corriente. Voltaje 250, corriente 1,23. Nuestra potencia aparente, ¿a cuánto equivale en este ejercicio? Me dan 307,5, obviamente voltioamperios. Tenemos ahí las tres potencias y resulta que coincide con lo que hallamos en función a estas tres fórmulas, teniendo en consideración, recuerde, impedancia para la potencia aparente, reactancia total para la potencia reactiva y resistencia para la potencia activa. Ahí tenemos que efectivamente es lo mismo. Obviamente, quizás por ahí por decimales, difiere un poco las respuestas, pero mantiene el orden. 303, 47 y 307. 302, 46 y 306. Por ahí hay una unidad por debajo. Es obviamente por decimales. Estamos usando simplemente nosotros trigonometría, porque recuerde que planteamos que tenemos una resistencia, tenemos una reactancia, que es igual a la resta de las reactancias, y aparece la impedancia. Y de aquí estamos trabajando. Obviamente aparece nuestro ángulo, ¿no? Entonces, no es que no sirvan, el detalle es que depende de cómo usted quiera abordar el problema. Pero demostramos que la fórmula se mantiene. De igual forma, funciona. Eso sería con respecto al último de los problemas que se trabajó en función de circuitos RLC en serie. Una vez que hemos pasado estos primeros ejercicios, recuerde que el problema número 2 queda para que usted lo pueda practicar en casa, dado que el problema número 1 y el problema número 3 ya fueron resueltos. Avanzando en estos circuitos RLC en serie, ahora presentamos 3 ejercicios, en los cuales ya no me da un enunciado como tal, sino más bien ya me presenta un circuito y el mismo tendremos que calcular
lo que nos pide los elementos de medición. En este caso, ejemplo, problema número 1, nos pide la corriente de la fuente, el voltaje entre estos dos elementos y el voltaje solo del condensador. Problema número 2, nos pide la corriente de la fuente y el voltaje del inductor. Y el problema número 3 nos pide la corriente de la fuente, el voltaje en cada uno de los elementos y el voltaje entre resistencia inductor y lo que es condensador inductor. Aquí, si usted analiza, puede sacar primero cada uno de los voltajes y luego simplemente sumar. Este voltímetro me va a dar la suma de estos dos. Y este voltímetro de aquí arriba me va a dar la suma de estos dos. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Podemos con esta corriente ir sacando cada uno de los voltajes y luego hacer una sumatoria. En este caso vamos a plantear el problema que se encuentra en el centro, el problema de la mitad, para resolverlo. Así va a quedar para que usted pueda practicar el número 1 y el número 3. Pasamos a la pizarra y anotamos los datos del problema. En este caso, la gráfica del problema. Voy a dibujarla por acá. Tenemos un inductor en serie con un condensador que se conecta a una fuente alterna. De esta forma, por la derecha, aquí tenemos un amperímetro, por ende lo voy a dibujar con otro color. En este caso, vamos a decir que queremos la corriente total y queremos el voltaje en el inductor. Aprovechando el ejercicio, vamos también a sacar el voltaje en el condensador. Ahí tenemos completo el problema, para que se asemeje un poco a los que quedan de práctica. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, me dice, la reactancia inductiva es igual a 180 ohmios. Y ojo, me dice que tiene una resistencia, este inductor, observen la gráfica, de 34 ohmios. Entonces quiere decir que aquí tenemos un inductor con una resistencia y luego un condensador con una reactancia capacitiva de 86 ohmios. Importante, aquí ya me da la reactancia, no tengo que hallarla, pero en el problema número 1 y en el problema número 3 a los lados, observe que en el inductor me está dando es la inductancia. Por ende, usted tiene que calcularla en función de la frecuencia. Asimismo con el condensador. Ojo con ese detalle para los problemas que quedan de práctica. Ahora sí, tenemos todos los datos. Bueno, la fuente 200 voltios, 50 hercios. Anotemos. La fuente 200 voltios, frecuencia 50 hercios. Procedemos a trabajar. Repito, ya nos da directamente las reactancias. Por ende, no tengo que usar la fórmula de las reactancias, ni inductivas ni capacitivas. Primera parte, ¿qué podemos hallar en este ejercicio? Bueno, de entrada necesitamos siempre la impedancia para sacar de ahí la corriente. Por ende, la impedancia es igual al cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia total. Recordando que la reactancia total es la resta de las reactancias. En este caso, reactancia inductiva es 180 menos reactancia capacitiva que me da 86. La reactancia total en este sistema, ¿a cuánto equivale? Tenemos 94 ohmios y podemos ya reemplazar para la impedancia. En este caso, impedancia es igual a la raíz de la resistencia, solo hay una, 34 ohmios, más 94 al cuadrado de la reactancia total. ¿A cuánto equivale la impedancia del sistema? En este caso, redibujo la fuente con una sola impedancia, Z. ¿Cuánto equivale esa impedancia Z? Me dan el dato, perfecto, 99,95 ohmios. Y si ya tengo el voltaje de la fuente y la impedancia, puedo calcular la corriente por ley de Ohm. Recuerde, la ley de Ohm nos decía que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero en este caso sobre nuestra impedancia. Reemplazamos valores, el voltaje de la fuente son los 200 voltios, dividido para nuestra impedancia, en este caso 99,95. ¿A cuánto equivale la corriente del sistema? Me pasan el dato 2 amperios. Bueno, redondeando asumo, ¿no? Por ahí.
sale un 0,0001 por allá. Bueno, 2 amperios. Entonces ya tenemos el primero de los datos. Este amperímetro va a marcar 2 amperios. Y aquí analice lo que va a ocurrir. Importantísimo lo que va a pasar en este momento. Ya tengo la reactancia inductiva en ohmios. Ya tengo la reactancia capacitiva en ohmios. Por ley de Ohm. Si tengo, observe, corriente y la resistencia, o en este caso las reactancias, podría hallar los voltajes. Por ende, para hallar, ejemplo, el voltaje del inductor, sería igual a ¿qué? En este caso, diríamos que tenemos voltaje del inductor es igual a la corriente que pasa por el inductor multiplicado por su reactancia inductiva. Y luego, el voltaje del condensador es igual a la misma corriente. ¿Por qué la misma? Porque recuerde que es un circuito serie y la corriente es la misma. Por la reactancia capacitiva, ley de Ohm. Entonces, podemos reemplazar valores y decimos que la corriente de 2 amperios las vamos a multiplicar por la reactancia inductiva, que son 180 ohmios, y por la reactancia capacitiva, que son 86 ohmios. ¿A cuánto equivalen estos dos voltajes? Voltaje del inductor y voltaje del condensador. Perfecto, me pasa que el voltaje del inductor, me dicen, por acá vamos a revisar, 360 y del condensador 172. Vamos a anotar acá, 172. Ahí tenemos los valores del sistema en función de los voltajes de cada uno de esos medidores. Estamos hallando el voltaje del inductor y el voltaje del condensador. No estamos hallando el voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Porque para hallar el voltaje, vamos a colocar aquí también ese parámetro, voltaje en la resistencia sería igual a la corriente por la resistencia. Vamos a hacer también ese ejercicio. A ver qué nos da, qué nos arroja como parámetro, como dato. Tenemos entonces los 2 amperios que multiplica la resistencia, que vale 34 ohmios. ¿Cuánto será el voltaje de la resistencia? Me dan el dato, perfecto. 68 voltios. Ahí tenemos, ahora sí, el voltaje de la resistencia. Prácticamente tenemos los 3 parámetros del sistema. Voltaje de la resistencia, del inductor y del condensador. Preguntaba yo, ¿no se supone de que el voltaje de la fuente es 200 y ahorita yo acabo de hallar 3 voltajes de los 3 elementos presentes? Inductor, condensador y resistencia. Y me da 360, 172 y 68. Entonces se supone que si yo sumo los voltajes presentes en la serie debería darme la fuente. Pero aquí me da 600 en lugar de 200. Pregunto, algo que no estoy tomando en consideración para yo decir esto. ¿Qué estoy tomando mal en consideración yo en este momento? ¿Por qué no da 200 aquí abajo? ¿Por qué no da 200 aquí en esta suma algebraica de voltajes? ¿Qué no estoy considerando en este momento? Veamos, voy a redibujar el sistema. Me dice, esto que acá se convierte en lo siguiente, en una resistencia de voltaje 68, en un inductor de voltaje 360, y en un condensador de voltaje 172. Ahí tenemos los 3 elementos dibujados, cada uno con sus voltajes. ¿Por qué no puedo decir yo que los 200 voltios de la fuente se reparte de manera como está en la gráfica? Obviamente no da 200. ¿Por qué? Lo que sucede en este problema y que yo no estoy considerando es de que al sumar yo estoy tomando como que todo fuera resistencia. Pero dése cuenta que son diferentes cargas. Y recuerde que en el triángulo de impedancias las resistencias estaban por este lado. ¿Y qué había en el eje de las ordenadas? Abscisas es el eje de la resistencia. Recuerde que en el eje de las ordenadas teníamos por arriba los inductores y por abajo los condensadores.
Entonces, si yo cumplo con esto, tengo que decir que el voltaje de la reactancia es igual a ¿qué? A la resta de estos dos voltajes. Vamos restando esos dos voltajes y hallemos ese voltaje de la reactancia. A ver cuánto nos da. Nos da 188, excelente. Entonces vamos a redibujar por acá arriba. Acabamos de hallar que el voltaje, ojo lo que va a pasar aquí, de la reactancia es 188 voltios. Y ahí estamos mejor. Y mira lo que ocurre en este momento. El voltaje de la resistencia son 68 y el voltaje de la reactancia es 188. ¿Cuánto será entonces este voltaje aquí en esta hipotenusa? ¿Cómo podemos calcular ese voltaje? Muy rápido. Pitágoras. Decimos que el voltaje es igual a la raíz del cuadrado de estos dos voltajes. O sea, el voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la reactancia al cuadrado. ¿Cuánto nos da este voltaje? Calcule. Nos da 199,99. Y ahora sí, este voltaje se parece ¿a quién? Al voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dese cuenta que al ser cargas de diferente tipo, usted no puede de manera directa comenzar a sumar voltajes. Y lo mismo ocurre, ojo, con las corrientes. Ocurre exactamente igual. Son cargas distintas. Por eso tengo que siempre diferenciar que tenemos un elemento reactivo y un elemento resistivo. Y el conjunto de estos dos o la interacción de estos dos ya me da el valor eficaz de la fuente. Ahí tenemos el por qué no se puede sumar de manera directa cada uno de los voltajes, porque son cargas distintas. Y hay que tener en consideración que cada carga actúa en un plano distinto. En este caso, en las abscisas tenemos las resistencias y en las ordenadas tenemos las reactancias. Y ya sabemos que las reactancias es la resta del inductor menos el capacitor. Eso aplica en las impedancias, en los voltajes y en las corrientes. Ahí tenemos el por qué no podemos sumar de forma directa cada uno de los voltajes de las cargas. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.